Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. Hoy traigo una nueva estrategia con un 98% de win, una estrategia especial de 5 segundos. Acompáñame para que conozcan los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil simple de 13 periodos, una SMA. Una media móvil simple de 8 periodos, también SMA. El indicador Always On Oscillator en configuraciones de 5, 15 y 100. Y por último el indicador MACD en configuraciones de 13, 14 y 9. Las velas que usaremos serán japonesas de 5 segundos y el tiempo de expiración de nuestra operativa de 5 segundos. Hemos testeado como siempre la estrategia en Pocket Options y en Quote. Esta estrategia funciona en mercado OTC. Solamente estamos ya en el broker para configurar primeramente los indicadores. Vamos aquí, estoy para la explicación utilizando el broker Quotex. Pulsamos el botón de indicadores, parecido a un compás, y añadimos primeramente dos medias móviles. Así que la primera media móvil es de 13 periodos, SMA, la colocaré en color amarillo. Salgo de la pestaña, vuelvo a entrar y nuevamente una media móvil de 8 periodos. También SMA y la colocaré en color celeste. Puedes escoger los colores a tu preferencia. Voy nuevamente al listado de indicadores y vamos a añadir el Always On Oscillator y las configuraciones son 5, 15 y 100, que es la opacidad. Vamos nuevamente al listado y por último agregamos el indicador MACD. Las configuraciones son 13, 14 y 9. Cerramos la pestaña y ya tendríamos todos nuestros indicadores configurados. Voy a ocultar la pestaña para que quede un poco más limpio el tablero. Bien, estos son los indicadores. En cuanto a las velas, vamos a estar utilizando velas japonesas de 5 segundos. El tiempo de nuestra operación también va a ser de 5 segundos. Vamos a empezar por explicar algunos pasos que debemos de tomar en cuenta. Siempre que puedas, opera a favor de la tendencia. En cuanto a los indicadores, ¿cómo se utiliza realmente el MACD? Cuando las líneas están por la parte superior de la línea 0, fijémonos que aquí está en la línea 0, siempre operaremos a favor de la tendencia alcista. Da igual lo que haga aquí el precio, pero siempre debemos operar a favor alcista porque es lo que indica el MACD. Cuando las líneas del MACD están por debajo, operaremos a la baja. Fijémonos en este pequeño recuadro del MACD. Las líneas están por encima, pero fijémonos que lo que es el histograma, hay secciones que están por encima de la línea 0 y otras por debajo. Sin embargo, aunque el histograma en este sector está por debajo, las líneas siguen estando por encima. Así que aquí si opero a la baja, puedo tener resultados, pero habrá muchas ocasiones en las que haya una reversión. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista, mientras que las líneas del MACD permanezcan por encima. Es importante que tengas este detalle en cuenta para que tengas más éxito en esta estrategia. Bueno, en esta y en muchas, porque normalmente hay muchos videos de YouTube en que la forma en que se utiliza el MACD no es realmente la correcta. Aunque el tiempo de nuestra operativa es de 5 segundos, también puedes alargarlo a 10 e incluso a 15. Tendrás que ver qué tiempo de expiración es la mejor para ti. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por seguir mi contenido. De esa forma me apoyas muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Quería aprovechar esta ocasión para informarte de que tenemos un canal de señales de opciones binarias y es totalmente gratis. Te dejaré el link de acceso en la descripción del video para que tú también te puedas aprovechar de esta excelente oportunidad. Enviamos de 3 a 6 señales todos los días, de lunes a viernes, en horario UTC-3 de Argentina. Una llamada de atención. Atento con los estafadores. Si quieres acceder a nuestro canal de Telegram para las señales gratuitas que enviamos de lunes a viernes, nunca teclee el nombre, ya que probablemente esté a expensas de los estafadores. Siempre que usted requiera alguno de nuestros servicios, solicítenos una nota de voz. Eso le confirmará que soy yo y mi canal. Proteja su capital de gente sin escrúpulos. Si teclea el nombre, se encontrará con diferentes variantes del canal.
RB Trading 1, RB Trading-1, RB Trading Gratis 1 y así por el estilo, RB Trading 1994, pero ninguno de esos son mi canal, son estafadores. El único canal y correcto es RB Trading, sin ningún dígito adicional, ni guiones, ni señas, ni números, solo RB Trading. Así que te dejo esta descripción para que estés muy atento, ya que han suplantado mi logo, mi foto y además han modificado el nombre del canal. Así que atento, porque la verdad es que sería muy desagradable saber de que ha sido estafado. Bien, ahora pasemos a los pasos resumidos. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2, debemos esperar el cruce de líneas de las dos SMA. Por ejemplo, en este caso, el cruce, ¿de acuerdo? Es el paso número 2. Paso número 3, esperamos que el oscilador impresionante cruce la línea 0 con su histograma. Cuando las barras cruzan por encima, opero hacia el alza. Cuando las barras cruzan por debajo, opero hacia la baja. Y paso número 4 sería la confirmación con el MACD. Nos va a seguir de apoyo de herramienta de confirmación, ya que si las líneas del MACD permanecen por debajo, no debo operar al alza. Debo todavía esperar a que se dé esa confirmación en ambos histogramas y líneas. Así que el truco o la confirmación más importante de esta estrategia es realmente el MACD. Si las líneas del MACD cruzan la línea 0, tendrás mejores resultados si operas a favor de la tendencia. Voy a añadir como siempre líneas verticales para ver los diferentes puntos de entrada. Agregamos la línea vertical. Vamos a ver en qué puntos nos coinciden todas las configuraciones que tenemos establecidas y que deben de confirmarnos cada una de ellas la entrada. Veamos aquí un cruce de línea en las dos medias móviles. Se observa el oscilador impresionante. También las barras están por encima de la línea 0, justo en el punto del cruce de las dos medias móviles. ¿Qué pasa con el MACD? Pues el MACD en este punto no nos daría entrada, ya que las líneas permanecen por debajo de la línea 0. ¿Dónde entonces sería una buena entrada? Vamos a aumentar el gráfico y veamos más de cerca que no sería un punto allí. Tendremos que esperar todas las confirmaciones y, si fuera el caso, debería ser nuestra entrada en esta vela, ya que en esta vela se hizo el cruce de las dos líneas, el histograma subió y MACD también estaba por encima de la línea 0. Y fijémonos, operación ganadora. Vayamos también a buscar otra entrada en el mismo par. Esta estrategia tiene una ventaja, que pudieras elegir uno o dos pares y simplemente estudiar y analizar detenidamente lo que viene haciendo el precio. Y así es más fácil. Puedes trazar incluso, vamos a hacerlo aquí, tus líneas de tendencias, tus canales. Tómate el tiempo para trazarlo y ya verás que vas a tener unos resultados espectaculares. Aquí hay un pequeño canal de consolidación. Aquí ya lo rompió. Está la baja. Ya tenemos aquí uno nuevo. Nueva línea de tendencia o un canal pequeño. Y así podemos ir analizando el precio para hacer mejor la entrada. Hay un pequeño canal ahí, ¿cierto? Entonces el precio, impulso, retroceso. No es muy grande el retroceso, pero es un pequeño retroceso. Impulso nuevamente, nuevo retroceso, y cada vez los puntos son más bajos. Así que la tendencia es fuertemente bajista. Las líneas del MACD están por debajo, el histograma del oscilador impresionante también. Así que si yo quisiera hacer una entrada aquí, debería hacerla a la baja. Y si la quiero hacer al alza, debo esperar que el MACD esté por encima, igual que el oscilador impresionante. ¿De acuerdo? Bien, voy a añadir otra línea más para ver otro punto de entrada. Aquí, un punto perfecto. Fijémonos, cruce de líneas, oscilador por debajo y el MACD también por debajo. Perdonadme. Y el MACD también por debajo. Así que esta entrada también hubiese sido ganadora en el mismo par. Voy más atrás y lo mismo. El cruce se hizo en este punto, pero el resto de confirmaciones no se dio sino hasta más adelante. Se cruzó aquí, pero el MACD no cruzó la línea 0 hasta este punto. En esa vela es donde el MACD, vamos a
cerrar este cuadro hasta que el MACD cruzó la línea 0. Así que operación ganadora, una operación ganadora, 2, 3, 4. Fijémonos, y quizás no ha pasado en este transcurso de tiempo ni una hora, ¿vale? Y así encontraremos un montón de oportunidades en el mercado. Así que tómate tu tiempo para siempre analizar, marcar tus líneas de soporte, resistencia, líneas de tendencia. Fijémonos como yo diferentes pares he ido marcando lo que viene haciendo el precio. Y así me es más fácil operar. Simplemente, como son velas de 5 segundos, puedes esperar perfectamente a ver lo que hace el precio para hacer tu entrada. Ahora pasemos a los ejemplos en real y no olvides visualizar los recordatorios importantes. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no Sigue mi canal turning para back. estrategias binarias que sí funcionan.